Estamos de vuelta en Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Estados Unidos sanciona a 6 navieras venezolanas y a 3 familiares de Nicolás Maduro y anuncia que llevará el petrolero de Caracas que incautó en el Caribe a un puerto estadounidense, mientras María Corina Machado avanza en su gira por Noruega, donde fue recibida por la familia real. Y el gobierno español vuelve a estar contra las cuerdas ante los nuevos escándalos por acoso sexual que involucran a exmiembros del Partido Socialista y del Ejecutivo, que se suman también a las investigaciones por corrupción. Sumar, los socios de coalición piden una reforma del Gabinete de Ministros. El primer ministro de Tailandia disuelve el Parlamento para convocar nuevas elecciones antes de febrero y pasa a liderar un gobierno en funciones, esto en medio del restallido de los combates con Camboya y tras las inundaciones que causaron 160 muertos en el sur del país. Empezamos las noticias hablando de Venezuela porque Washington anunció nuevas sanciones contra, por un lado, 3 familiares de Nicolás Maduro y, por otro, contra 6 navieras que transportan petróleo venezolano. Esto solo 2 días después de incautar, como saben, un petrolero de Caracas en el Caribe, que según la Casa Blanca será retenido en un puerto estadounidense. Una operación que el presidente Nicolás Maduro denuncia como un acto de piratería ilegal o internacional. A pesar de la creciente tensión, la empresa estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela conjuntamente con PDVSA. Y el país caribeño aumentó en noviembre, aunque levemente, su exportación de petróleo, que tiene como destino principal China, aunque también Estados Unidos y Cuba. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Nelson Baldeón. Él es consultor en geopolítica energética. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24, por aceptar nuestra invitación. De entrada le planteo, sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas, ¿no?, de petróleo del mundo, pero ahora mismo, ¿cuál es su nivel de explotación y por parte de qué empresas? ¿De dónde? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, Venezuela es conocido porque tiene unas mayores reservas que superan incluso a Arabia Saudita. En este momento, los reportes que nos ha dado la OPEP está produciendo entre 900.000 barriles diarios de crudo a 1.100.000. Las principales empresas, como usted bien menciona, está Chevron, está la misma CNPC de China, está Eni de Italia, y eso le permite mantener ese nivel de producción. Bien, y usted mencionaba Chevron, ¿no?, de Estados Unidos, otra empresa china, otra de Italia. Le pregunto, ¿cuáles de estas empresas están sancionadas por Estados Unidos? ¿A qué compañías exactamente, a qué partes del proceso afectan estas represalias de Washington? Efectivamente, las sanciones se enfocan principalmente en la empresa estatal que es PDVSA y en transacciones y activos están sancionadas bajo la OFAC, que es los bloqueos y restricciones de operaciones del sector. Pero Chevron tiene un caso especial, opera allá en Venezuela porque la OFAC le otorga una licencia general y específica que autoriza actividades limitadas en sus empresas mixtas bajo unas condiciones donde hay el control de flujos, de pagos, de destino y reportes que le permite mantener controlada la operación de exportación, específicamente que Chevron pueda abastecer a las refinerías del Golfo de México que están adaptadas justamente para crudo venezolano allá en Estados Unidos. ¿Y cómo entiende usted que en medio de estas tensiones, ¿no?, de estas críticas, estas amenazas de Estados Unidos, el mismo gobierno estadounidense esté permitiendo que Chevron siga operando y exportando petróleo desde Venezuela? Mire, hay que ser bastante claros en eso. Una cosa es la política y la diplomacia, otra cosa es la infraestructura petrolera. Y la infraestructura petrolera de Estados Unidos necesita mucho del crudo venezolano y por ende se le ha dado esta excepción especial a través de la OFAC para que pueda seguir produciendo. Básicamente también esto refuerza que Estados Unidos, su llamada de dominancia energética está basada en la explotación de hidrocarburos, lo que le permite combustibles baratos y por ende no puede entrar en un desabastecimiento de un crudo tan necesario para las refinerías del Golfo de México o del Golfo de América, básicamente para poder
producir combustibles baratos para Estados Unidos. Y Nelson, cuéntenos exactamente de qué modo esta exportación y explotación del petróleo por parte de Chevron financia el Estado venezolano. Es sumamente importante para Venezuela el crudo. Yo creo que sin esos recursos, pues básicamente el mismo gobierno de Venezuela está en peligro. Pero repito, aquí entra el factor geopolítico, donde uno de los mayores consumidores de crudo venezolano también viene a ser China. Entonces, en ese contexto, pues hay que seguir viendo las negociaciones. El día de ayer salió la política de China hacia Latinoamérica. Hay que ver cómo serán esas negociaciones, porque China tampoco se puede quedar sin ese crudo que es tan necesario para su refinación y para tener combustibles para China. Entonces, en ese contexto, lo único que se podría esperar es que básicamente este conflicto, que ya se transformó en geopolítico porque están dos potencias metidas en esto, ver cómo resuelven las negociaciones entre los dos presidentes o los dos países. Entonces, ¿en qué medida en los planes, ¿no?, que esté dibujando Estados Unidos contra Venezuela tienen que tenerse en cuenta los intereses de China y también de Rusia? Efectivamente, China y Rusia buscan asegurar el suministro y la influencia a través de la compra de crudo, financiamiento, servicios tecnológicos petroleros. Mientras tanto, Estados Unidos intenta condicionar los ingresos petroleros y controlar los canales de exportación para que justamente ellos puedan mantener esa dominancia energética que se está viviendo. Realmente este momento creo que Estados Unidos se está manejando con mucha cautela. Recordemos también que el entrar a Venezuela con cambio de régimen podría hacer que los precios del crudo WTI bajen mucho, y eso tampoco le conviene a Arabia Saudita. Entonces creo que la geopolítica es bastante delicada, y en base a eso yo creo que todo eso se determinará en los próximos días para saber realmente qué decisiones tomen. Pero yo creo que es más una presión diplomática a través de esta economía petrodolarizada que se vive a nivel mundial, y en base a eso creo que se medirán las decisiones, y creo que no se tomen muchas decisiones de este momento porque ya viene diciembre. El presidente Trump y Estados Unidos ha anunciado la baja de combustibles, que eso le ayuda básicamente a Estados Unidos a tener bajos precios de gasolina. Y Nelson, muy rápidamente, si nos ponemos a analizar lo que ya ha ocurrido, ¿usted en qué legalidad enmarcaría esta incautación? No le escucho la pregunta. Nelson, no sé si me escucha ahora. Ahora sí. Digo que rápidamente, ¿usted en qué marco legal encajaría esta incautación de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos, lo que ocurrió este miércoles? Bueno, básicamente las expresiones de la fiscal general de Estados Unidos han sido bastante claras. Es un buque fantasma. Ante eso, ante toda la papelería que deben tener para justificar eso, este momento está justificado porque se ha transportado crudo sancionado en un buque que ha cambiado básicamente papeles. Entonces, en ese contexto, este momento creo que es una parte ejemplificadora de lo que puede hacer Estados Unidos para justamente tener el control del crudo y que no se vaya a otros clientes grandes como puede ser China o la influencia de Rusia en la región. Nelson, pues muchísimas gracias por ayudarnos a clarificar un poco este panorama. Se lo agradezco mucho. Mientras tanto, la opositora venezolana María Corina Machado sigue su gira por Noruega. La Premio Nobel de la Paz fue recibida este viernes por la familia real del país, donde llegó este miércoles, recordemos, tras escapar de Venezuela con ayuda estadounidense. Una huida de la que poco a poco se van conociendo más detalles. La opositora señaló que temió por su vida durante el camino que implicó, recordemos, una salida con lancha a Curazao. Cambiamos de tema, vamos a España, porque el gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrenta de nuevo la presión tanto de la oposición como de sus aliados, como de los medios de comunicación. Esto ante la revelación de nuevos escándalos, en este caso de acoso sexual, que involucran a exmiembros del partido o del mismo Ejecutivo. Ahora, para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en Barcelona, con Elís Gasanguel. Elís, muy buenas tardes. Como decíamos, ¿no?, a estas denuncias de acoso sexual contra exmiembros del PSOE se suman también las investigaciones por corrupción que estallaron hace unos meses. Explícanos un poco este panorama, cuáles serían los detalles.
Pues la crisis para el PSOE es inmensa. Primero por estos casos de acoso sexual y de comportamientos machistas que ya han provocado, al menos de momento, 4 ceses o dimisiones de socialistas. Pero además el partido está acusado de haber tapado algunas denuncias y por este motivo pues la secretaria de organización del partido ha dado una rueda de prensa este viernes en la que desmiente haber encubierto esta trama de acoso sexual. Dice que se han seguido el protocolo, aunque reconoce errores y sobre todo pide perdón a las víctimas. Y hay otros casos pues, de corrupción que se suman ya a los que hicieron que se encarcelara a 2 ex cercanos de Pedro Sánchez. Son nuevos casos que afectan pues, tanto a una ex concejala socialista, al ex presidente de la Sociedad de Industrias Españolas y también a la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el gobierno español y que está bajo sospecha de blanquear dinero de Venezuela. Tantos casos que parecen poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Elis, exactamente, contra las cuerdas está el presidente del gobierno español. Nos describías esta crisis como inmensa. ¿Qué consecuencias políticas podría tener? Pues de momento hay consecuencias en el seno de su propio gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la líder de Sumar, este partido que gobierna en coalición con los socialistas, ha dado una entrevista este mediodía en la que eleva el tono contra Pedro Sánchez. Le pide una remodelación profunda y radical del gobierno. Le pide comparecer, dar explicaciones y sentencia que no se puede seguir así. La derecha también carga duramente contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha solicitado un pleno extraordinario la semana que viene para que Sánchez dé explicaciones sobre lo que él llama la corrupción sistémica del gobierno, pero también presionan los catalanes. Junts, el partido de Puigdemont, presiona a Esquerra, los otros catalanes, para, cito textualmente, aprovechar la debilidad y la división del gobierno para conseguir concesiones. Es una situación muy compleja para Pedro Sánchez, pero de momento es el único que podría convocar elecciones anticipadas, aunque de momento lo que le puede salvar es que en frente no hay mayoría para hacer prosperar una moción de censura contra él. Lo que le ha salvado también en las anteriores crisis, Elis. Estaremos muy pendientes contigo de cómo evoluciona esta situación en el gobierno español. Nosotros vamos a Tailandia porque tras contar con la aprobación del rey, el primer ministro tailandés disolvió el Parlamento para convocar nuevas elecciones. Una reacción ante la amenaza de la oposición, precisamente de censurarlo por no llamar a una asamblea constituyente, tal y como acordaron en septiembre, cuando renunció la ex primera ministra en medio ya de enfrentamientos con Camboya, un conflicto histórico que, recordemos, ha vuelto a estallar precisamente esta semana. Una crisis política que se suma a un conflicto armado. A solo 3 meses de su llegada al poder, el primer ministro tailandés anunció la disolución del Parlamento. Nuevas elecciones deberán organizarse en un plazo máximo de 2 meses. El gobierno de Anutin Charnvirakul, minoritario en el Parlamento, se mantenía gracias al apoyo del Partido del Pueblo, al que había prometido una reforma de la Constitución. Un compromiso que tardó demasiado en concretarse para la oposición. Eso mientras los combates arrecian con la vecina Camboya. Desde el domingo pasado se registran disparos de artillería de un lado y del otro de la frontera. Ambos ejércitos se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego. El origen del conflicto, una disputa sobre el trazado fronterizo. Cientos de miles de personas han tenido que huir de la zona, como aquí, del lado camboyano. Es la segunda vez que huyo. La gente enfrenta dificultades terribles. No deseo nada más que el regreso de la paz. No quiero que esta guerra continúe, solo quiero que termine y que mañana reine la paz. Bangkok y Phnom Penh ya se habían enfrentado en julio pasado, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio del gobierno estadounidense, una tregua que solo duró 6 semanas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.